Bien, seguimos en el último bloque de correlación de fuerza por la 96.1 Radio Atilra. Nos metemos a este último bloque de este programa de 7 de junio y como siempre para el cierre estelar tenemos al señor compañero abogado de trabajadores y trabajadoras Luis Roa. Luis, ¿andás por ahí? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, hace mucho que no nos escuchábamos. Es verdad. Claro, bueno, puede pasar cosas. Le recordamos a quienes nos estén escuchando que la vez anterior estabas haciendo una actividad militante también. No hay que. Estabas en el oeste, que está la JITE, ¿viste? Y antes jugó a LEL la semana anterior. Bueno, claro, Claro, es verdad. Cayó el partido. Exactamente, que no nos comen espacio y encima perdieron. Claro. Si me decís que por lo menos hubieran ganado, dale, loco, déjense hinchar la bola. Bueno, Luis, estamos todos esperando tu columna, casi como que estamos esperando algo que se reciba habitualmente en junio, ¿no? Ay, sí, porque quise hacer un alto en el tema de la reforma laboral, que casi nos llevó todas las salidas anteriores. Y ¿sabes qué? Estuve viendo este invento diabólico de Elon Musk, que se llama X o Twitter. Viste que ahora nadie hace política, todo se tuitean encima. Claro. Y en estos días apareció otro más que suele tuitearse encima, que es el amigo Martín Tetas, el diputado radical de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y paso a leer el Twitter, ¿no? O el X, ya no sé cómo se dice. Yo la verdad que no soy muy dúctil en estas cosas. Dice, el aguinaldo es una estafa. Ojalá los salarios pudieran aumentarse por ley y los demás precios de la economía bajarse por decreto. Seríamos todos ricos. El salario anual sumado a los impuestos al trabajo, contribuciones, etcétera, dependen de la productividad de la economía. Que te lo paguen en 12 cuotas, en 13 quincenalmente o una vez por semana no cambia el monto total. Postdata. Y nunca olvidemos que la Constitución de 1949 no tenía derecho de huelga. Bueno, de todo mandó el muchacho, la Biblia y el calefón, y es innecesario hacer algunas consideraciones. El aguinaldo no es una estafa, es un derecho. Y los derechos surgen de un interés legítimo de la clase obrera que se transforma en una conquista obrera. Estamos hablando de una conquista social, ¿no? Y las conquistas sociales, muchachos, compañeros, queridos compañeros, no se justifican. Las conquistas sociales simplemente se ganan. Y esa es la definición. Por eso, cuando dice Martín Tetaz que depende de la productividad de la economía, y no está diciendo la verdad. Recordemos, porque me extraña que el diputado radical desconozca que el artículo 14 bis que hizo el entonces presidente de la UCR, Crisólogo Larralde, en 1957, cuando estaba prohibido y perseguido el peronismo, ese mismo artículo 14 bis habla de la participación en las ganancias de las empresas. ¿Y desde cuándo la participación en las ganancias de las empresas se justificaría en los mismos fundamentos que dice Tetas? Evidentemente no. Tiene que ver con una conquista obrera, tiene que ver con un interés de la clase obrera. Distribuir la torta, repartir la torta un poquitito más corrida para este lado. Y para que, por ejemplo, a través del aguinaldo sea una módica participación en las ganancias. Así que no nos venga Tetas cuando su propio partido fue el mentor, Crisólogo Larralde, quien lo escribió el artículo 14 bis de la mismísima Constitución Nacional, esa Constitución que en un artículo que ni para número les dio, no quisieron vender en granjea para que nos olvidemos de la Constitución del 49. Pero también me extraña que el diputado radical desconozca la ley 16.549 de ILIA, del salario mínimo vital y móvil. Y con el mismo razonamiento, ¿qué tiene que ver el salario mínimo vital y móvil? Si el salario tuviera que ver con la productividad y no tuviera que ver con una dimensión vital, no entendería cuál sería el pensamiento de Martín Tetas. No se justificaría que un gobierno radical hubiera dictado esa ley, la 16.549, o incorporado a la ley de contrato de trabajo.
Me extraña también algo, que el presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, pero porque entendamos bien, este muchacho es presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, la que supo conducir y dirigir y presidir durante casi una década, nada menos que Héctor Recalde. Este muchacho, me extraña, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que desconozca que la ley de contrato de trabajo no dice que la remuneración es la contraprestación que deriva de la productividad. No dice la LCT que la remuneración es la contraprestación que deriva del trabajo, sino del contrato de trabajo. Y esta la tenía muy clara Norberto Centeno cuando lo escribió. ¿Y qué es el contrato de trabajo? Es un continente de garantía, de derechos que se conquistan y que no se derivan necesariamente de la productividad, y que de esos derechos son dueños las personas que trabajan, entre ellas el derecho al aguinaldo, ni más ni menos. No la quiero hacer largo, pero un parrafito aparte de la postdata de este muchacho en su X, en su Twitter: la Constitución no tenía el derecho de huelga. Es cierto. Pasa que eran muy locos los miembros de aquel peronismo, aquella generación del 45, cuando discutían entre Pablo Ramela, el sanjuanino, que él decía que la Constitución del 49 tenía que tener derecho de huelga, y Arturo Sampay, miembro informante de la Constituyente, decía, no, la libertad de huelga. Fíjense qué dimensión. No hablaba de derecho de huelga, sino de libertad de huelga, y como tal no tenía que estar explicitada porque era un derecho natural. La Constitución del 49, en su artículo 37, decía que los gremios tenían derecho a todo tipo de medidas lícitas de acción sindical. Todo tipo de medidas lícitas de acción sindical. Y si la huelga no solamente es un derecho, sino una libertad, claro que entra dentro de la licitud. Y podías hacer todo tipo de medidas, incluso la huelga, pero también todo tipo de medidas de acción directa que hoy están perseguidas por algunos. No olvidemos que el radicalismo, que es tan olvidadizo, acaba de incluir en el Senado de la Nación, en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que quieren reformar por el proyecto de ley bases, nada más ni nada menos que la huelga como causal de despido, y valga la redundancia, con causa por parte del patrón. Lucho, sabés que justo habíamos buscado un poco al respecto de esto del aguinaldo y de lo que fue un poco el disparador, ¿no? Estas declaraciones de Tetaz, y me había quedado con lo mismo, esto de esa chicana que intentó al final en ese Twitter sobre la Constitución del 49 y el derecho a huelga, y yo me había puesto a buscar algunas cosas. Había encontrado una nota de hace un tiempito de José Pablo Feynman que hablaba al respecto, y él destacaba un poco lo que mencionás vos, y hablaba de esa Constitución del artículo 38, del 39, del 40. El 38, por ejemplo, establecía la propiedad privada como una función social. Exacto. El artículo 39 hablaba de la humanización del capital, y el artículo 40, por ejemplo, hablaba de que todos los recursos estratégicos como los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y la fuente natural de energía son propiedades imprescriptibles e inalienables del Estado, ¿no? Y todo eso, esos artículos fueron borrados de un plumazo, ni bien llegó la Libertadora, ¿no? Entonces, un poco digo esto en la línea de lo que decías vos, más allá de estas chicanas baratas, estos personajes mediocres, bueno, lo que implicó esa Constitución y en realidad lo que tenía, ¿no? de soberanía y de respaldo no solo a los trabajadores, sino también a los recursos estratégicos, todas cuestiones que hoy están plenamente en vigencia, ¿no? Y en discusión. Absolutamente. Y mira, mañana tocan los fundamentalistas y anda dando vuelta el espíritu ricotero, aunque sea un pedacito, y dice la vieja canción que dice: de esa miel no comen las hormigas, ¿no? No, de esa miel no comen las hormigas, claramente. Y lo que Sampay diferenciaba, no solamente la libertad de un derecho, es decir, un derecho fundamental, un derecho pleno que no podía tener límites por parte del ordenamiento jurídico menor. ¿Qué decía Sampay? Que si la huelga se constituía en un derecho, inmediatamente podía reglamentar si la podías ir limitando. Que de hecho fue lo que sucedió, porque en 1957 se dictó el artículo 14 bis,
Y en el 3 de enero de 1959, a resultas del conflicto del frigorífico Lisandro de la Torre, se reglamentó. Fue el primer derecho del 14 bis que se reglamentó. Inmediatamente lo reglamentaron. Hay una frase mal atribuida por ahí a un actor o al hijo de un actor, no me queda tan claro, que dice que si lo defino, lo limito. Esa frase en realidad, esa frase pertenece a Oscar Wilde. Y Oscar Wilde decía, si lo defino, lo limito. Y algo de eso sostenía Sampaio. Si la defino como derecho, la estoy limitando. Si la tengo, si la considero como una libertad, la huelga es una libertad pública y no tiene límite sino en el marco de la Constitución y de las libertades públicas. Bien, Lucho, por ahí un comentario al pasar, ¿no? Esta gente aparte habla, me quedo con un párrafo donde dice, ojalá los salarios pudieran aumentarse por ley y los demás precios de la economía bajarse por decreto. Hablan como si en la producción y reproducción del sistema económico no jugara un papel central la legislación, lo que nos permite adivinar que en realidad no le molesta la legislación, sino que le molesta hacia dónde apunta la legislación y qué pilares toca. Porque me pregunto yo, por ejemplo, bueno, no les gusta la legislación en materia de el sistema económico. Bueno, saquemos la legislación de la propiedad privada, por ejemplo, que está determinada por ley, ¿no? Constitucionalmente. Pregunta digo, si está determinada constitucionalmente, si es una ley, bueno, saquemos esa ley que no quieren leyes, ¿no? Para el regulamiento de la economía, a ver si se ponen contentos. Pero bueno, la ley es la expresión del Estado, es decir, de la sociedad organizada. Los sectores populares necesitan de esas leyes. Esta discusión tiene 3 siglos. Bueno, es una discusión que tiene absoluta vigencia, ¿no? Pero este partido que borra con el codo lo que ha escrito con la mano, no lo ha refrendado muchas veces con los hechos, siempre da para un capítulo nuevo. Es increíble que lo esté diciendo un diputado radical, y es increíble que este personaje sea el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Lucho, te mandamos un abrazo grande desde acá de General Rodríguez de Radio Atilra. Un fuerte abrazo, compañero, y que tengan buen fin de semana. Igualmente. Lucho, chao. Muy bien, pasó Luis Roa acá por Radio Atilra con su columna de los viernes, impecable. Así es.